7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a comentar para ustedes lo sucedido, lo relevante este jueves 28 de julio. Ya saben que desde enero me conjuré con todos ustedes a que pondríamos de relevancia que la droga es uno de los principales problemas que tiene la sociedad española. Y eso lo hacemos simplemente informando de lo que es las noticias de la droga en las últimas 24 horas. Así serán ustedes plenamente conscientes de cómo nos tiene de comido el territorio el asunto de la droga y lo que va detrás de la droga, los clanes de la droga, el dinero de la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el recorrido es un pelo largo. Empieza en las costas de Huelva, entre Cádiz y Huelva, donde resulta que cerca de Isla Cristina han descubierto que había unas embarcaciones recreativas dedicadas a la pesca deportiva. Y qué raro que estén aquí siempre yendo y viniendo estas embarcaciones. Bueno, pues las fuerzas de seguridad han registrado estas embarcaciones, tenían doble fondo y en el doble fondo pues 2 toneladas de hachís. 2 toneladas siguen siendo 2.000 kilos, hasta que la ministra de Educación no venga y lo retuerza. De las costas, de las preciosas costas de Isla Cristina, nos vamos a la soleada Córdoba, concretamente a El Viso. Ahí, bueno, pues había un menda que tenía una plantación, no sé si en su casa o en los aledaños, una plantación de marihuana y la ven espectacular. Espectacular, dice la Guardia Civil, no es que lo diga yo. Bueno, como consecuencia de todo ello, pues ha habido una detención, la del propietario de eso, y desarticulado esto en la provincia de Córdoba. De la provincia de Córdoba me quiero ir ahora a Murcia, a San Javier. En San Javier, Murcia, esto sí que es espectacular, el despliegue de la Guardia Civil para intervenir unos pisos, centros de distribución, donde van a ver ustedes dinero en grandes cantidades, van a ver droga, en fin, de todo el negocio que se desmantela. Ahora estamos en Murcia, hemos pasado hoy de Isla Cristina a Córdoba y de Córdoba a Murcia y vamos a terminar la narración de lo que toca la droga en Palma de Mallorca. Ah, qué bien se debe estar en Palma de Mallorca ahora. En Palma de Mallorca ha sido detenido y ha pasado ya a disposición judicial un policía antidroga que resulta que le dio chivatazo a una banda de traficantes de cocaína. Le imputan un posible delito de revelación de secretos, le contó qué es lo que iba a pasar con una operación antidroga y lógicamente el otro actuó en consecuencia y frustró pues el desmantelamiento de esta banda que se dedicaba también a la cocaína en Palma de Mallorca. Esto es para que vean que la droga también erosiona a la policía, a la Guardia Civil, a los fiscales, a los jueces, a todo. De esto no se habla nunca, pero esto pasa, créanme que pasa. A veces se detecta, a veces no tanto, pero pasa muy a menudo, porque en un país donde hay algunos que deciden no ponerse ni a buscar trabajo ni en la cola del paro porque les dan mucha pasta para bajar fardos de las lanchas que traen la droga del norte de África, pues es un país que empieza a pudrirse. Y por eso yo siempre les traigo estas noticias para ver si entre todos vamos tomando esa conciencia y vamos obligando a que la política hable de la droga, porque parece que la droga solo es un problema de las familias que tienen alguno poseído por este mal. Y no es así. Bueno, de esto nos vamos a hablar de, ya saben, las posibles salidas que tiene José Antonio Griñán son el indulto, el recurso al Tribunal Constitucional y, eso sí, la lunga manus de la política que actúe en su favor, porque si no, lo tiene bastante crudo. Quien más sabe en España de esos aconteceres es don Carlos Berbet, director de Confilegal. No porque haya tenido nunca un ERE, no, en absoluto, sino porque ha visto casos de estos, bueno, en cantidad. Bueno, tú y yo hemos visto muchos casos de estos en cantidad y ya lo comentábamos antes del programa. Sí, evidentemente, este es un caso paradigmático en el cual pues vamos a ver concretamente. Yo opto más por el indulto, ya te lo digo. Es decir, es lo más lógico. ¿Tú crees que Sánchez se atreverá a indultar? Es un caso de corrupción.
es un caso Sí, pero fíjate, el discurso que han empezado, con el cual han empezado a explicar o justificar es que no se lleva un duro. Ha salido la ministra de Defensa, ha dicho que ella pone la mano en el fuego por la responsabilidad de este señor, hay más gente que ha hecho lo mismo, el presidente del gobierno, pero vamos a ver si no hay una definición de corrupción como tal, pero la malversación, es decir, de alguna forma desviar esos 880 millones durante esos 9 años más o menos, beneficiando pues la política clientelista y demás, la pena invigilando, que él estaba ahí evidentemente, pues tiene una responsabilidad muy importante y aunque no se quedara sin un duro, propició que ese dinero fuera a manos que no correspondían. Por lo tanto, eso es malversación y eso es corrupción. Tiene una venta muy difícil. Claro, claro. Y hay precedentes. El caso Filesa, el principal inculpado, que era un senador, apellidado Josep María Sala. Pues resulta que tampoco se llevó dinero a su bolsillo, pero tampoco. esto no significa que no cometas un delito. Y Carlos Navarro, que era el jefe de finanzas, también le pasó lo mismo. Y si cometes un delito, pues eres un corrupto. Efectivamente. Aunque no te lo lleves a tu casa, aunque no lo robes para ti. Son dos delitos por los cuales le han condenado. Uno son 9 años, que es el prevaricación administrativa, que la gente no se entera muy bien de esto, pero es dictar una reducción errónea o, digamos, a sabiendas de que es errónea, pero en este caso no es un juez, por tanto es una decisión administrativa que es desviar ese dinero. Una cosa de lo más grave que le pueden reprochar a un político. Que la consecuencia es que no vuelves a pisar o a sentarte en un asiento de esto de político en tu vida. Son 9 años y ya estás fuera del juego. Y luego es el segundo delito, que es malversación, que es lo que más dura. A Magdalena Álvarez, acuérdate que fue ministra también de Economía y demás, también han aplicado 9 años de inhabilitación, de prevaricación administrativa, inhabilitación, con lo cual no vuelven otras a sentarse en un sillón público hasta que pase ese tiempo y más allá de la otra vida, claro, evidentemente. Bueno, la otra alternativa es que el recurso que ya ha anunciado su abogado, Calero, ha anunciado van a ir al recurso en el Tribunal Constitucional. Eso, digamos, si echáramos... ya vamos a hacer cábalas. Vale, sí. Venga, va. No, cábalas tampoco. Vamos a ver, estadísticas si acaso. ¿Cuál es el porcentaje de inadmisión? 2%. No, 98%. 98% de inadmisión, es decir, hay un 2% que prosperan, ¿no? O sea, tela. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar algo obvio. Uno acude al amparo constitucional cuando cree que en el procedimiento o en el tratamiento de su caso se han vulnerado aspectos de la Constitución. Evidentemente. No se me ocurre. En fin. Hombre, va a tirar de uno, que es el clásico, que es el 24, la vulneración de la tutela judicial efectiva, es decir, que no te han juzgado de acuerdo con la ley, para que nos entendamos todos. Entonces, ese es el básico, el que todos se argumentan. Ahí están curtidos en el Constitucional. Pero, a ver, Xavier, el constitucionalismo tiene un panorama un poco difícil. A ver, el próximo mes de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial tiene que proceder a la sustitución de 2 magistrados, de Juan Antonio Siol, que es el vicepresidente, y Santiago Martínez Vares. Y ese es el Consejo General del Poder Judicial. Y el Gobierno otros 2, ¿vale? El presidente, Pedro González Trevijano, y no me acuerdo quién era el cuarto. Vale. Si en el Consejo nombran a 2, va a ser uno progresista y otro conservador posiblemente, y el Gobierno nombrará a 2 progresistas porque le toca evidentemente. Entonces, esta nueva savia que llegará será la que tenga que decidir sobre la admisión o no de Es decir, habrá cambiado la mayoría, será una mayoría progresista previsiblemente, claro, ¿verdad? Claro. Y esos serán los que tengan que decidir la admisión o no del recurso presentado por los abogados. Hay un tribunal de admisión que es el que tiene que decidir y demás, pero bueno, ya te digo que a ver, allí se cuece como se cuece. Luego después, en 2 meses, 3 meses, tendrá que también sustituirse a Alfredo Montoya, que ha presentado también su dimisión, su renuncia. Por salud. Y ahí lo más probable es que sea otro conservador el que entre. Pero bueno, así y todo. Son 5 personas nuevas de 12 las que entran en el Tribunal Constitucional. Y depende del Tribunal de Admisión, que es lo que diga. Y luego, otra cosa importante, que es cómo se construya el recurso. Porque vamos a ver que esto tiene que construirse muy bien para que tenga, desde el punto de vista jurídico, enjundia, solvencia, y diga, sí, vale, hay materia. Que no es tan fácil, que hacer un recurso de amparo
un abogado del turno de oficio que es especialista en hacer recursos de amparo constitucional y ha metido hasta 4 o 5. Vamos, le han dado un premio recientemente y demás. Tienes que ser muy fino jurídicamente para conseguir hacer un texto que aguante. Además, hay una cosa que es fundamental, Xavier, es el hecho de que va a estar ese recurso bajo la lupa de todos nosotros periodistas. No es lo mismo poner un recurso de amparo que no haya interés o que no pongamos ningún punto de intención en la historia, atención ni nada, a otro en el cual todo el mundo va a estar analizando las razones por las cuales se pide eso. Desde luego. Y también tendrán que estar, ojo a visor, los señores de la toga y el mazo, porque esto puede asentar un criterio de que hay un carril bus para políticos y un carril normal para ciudadanos normales. Lo digo porque comparemos el tratamiento de la justicia a Chávez y Griñán, incluyendo ese demorar la sentencia porque llegan las elecciones, que está un poco fuera de lugar, que afectaría a toda la clase política, no a ellos. De todas formas, con esta sentencia, discúlpame, se ha demorado la sentencia final. Acuérdate que estuvieron en el Tribunal Supremo, que eran estos aforados, acuérdate, tanto Griñán como sí. Chávez, que olvidamos esto. Y cuando vieron que la cosa estaba, porque el magistrado Jorge, que era un tipo progresista, los enfilaba, renunciaron a ser senadores y se volvió todo a la audiencia provincial. Sí, señor, ese es un dato que no se recuerda a menudo. Bueno, el que ellos hicieron todo lo posible, claro, para dilatarlo, para obstruir. Recuerde lo de la juez, incluso la maniobra para sustituir a la juez Alaya, ¿no? Que fue de libro. Claro. Bueno, pero a lo que vamos, va a ser muy malo que cale en la opinión pública la idea de que, mira, Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, 12 años de cárcel, ahí está cumpliendo, en Alcalá con mujeres, si no ando yo equivocado, o incluso Urdangarín. Bueno, es verdad que elegía la cárcel a la que iba, pero cumplió. Sí, sí. Y en cambio los políticos, pues es muy raro. Esto ya empieza a ser un poco sospechoso. Recordemos también Barrunuevo y Vera, que sí, yo creo que cumplieron 2 meses y medio, 3 meses en la cárcel de Guadalajara, que fue Felipe González a decir que somos amigos. Los acompañó a la puerta y luego ya se retiró. Sí, sí. Bueno, es que a menudo resulta que los casos que afectan a los grandes partidos políticos, da igual cualquiera de ellos, pues al final terminan abrochados en un escalón inferior al de la responsabilidad última. Caso de los GAL. Oiga, yo también tengo absolutamente claro que Barrionuevo o Rafael Vera no fueron los últimos responsables de aquello, ¿no? Del mismo modo que en Filesa tengo claro que el aludido anteriormente Sala no era el que decidía esquilmar a las empresas del IBEX y en cambio, en el caso de los ERES, curioso, porque a lo mejor se ha instruido mejor, porque los fiscales han sido menos influibles, más valientes, bueno, no lo sé, pero ahí sí que han llegado hasta el último escalón de responsabilidades, que son 2 presidentes de la Junta de Andalucía. Sí, además, esto me recuerda también, hay otro caso que no hemos hablado antes, que también puede seguir esa línea, que es el de la banca privada andorrana, que la juez de allí de Andorra ha pedido la investigación, la investigación desde Mariano Rajoy hasta el último policía. O sea, que aquí y es un poder judicial que es ajeno a nosotros. Pero en este caso es paradigmático que sean los dos más importantes presidentes del socialismo andaluz los que ya se han visto enredados en esta historia. Y me llevaba a pensar lo de ayer, o del acuerdo que estaban llegando el gobierno con el presidente de la autonomía catalana, que decía un acuerdo de desjudicialización de la vamos a ver, de la política. Vamos a ver. Dios nos ampare. ¿Qué quiere decir eso? Pero siguen pensando los políticos, fíjate, Xavier, en que le pueden decir a los jueces: no hagan nada de todo esto porque eso no se tiene que investigar. Bueno, ¿Eso en qué mundo se ha visto? Lo han hecho. En esa reunión de la que tú hablas, se decide enterrar la obligación para ambos gobiernos de hacer cumplir una sentencia del Superior de Cataluña, que es la del pírrico 25% de enseñanza en español en las escuelas. Y decidieron ambos gobiernos que no,
nos desentendemos completamente de esto y por lo tanto digo yo que están como poco conspirando para que no se cumpla, para que no se actúe. Bueno, eso se llama prevaricar. Sí, claro, en justicia, claro. es decir, cuando no cumples una sentencia que te ha impuesto de la justicia, eso se llama prevaricar. Pero vamos a ver, yo creo que se están equivocando, que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, porque desde ese punto de vista puede aparecer cualquier asociación, benditas asociaciones libres en España, y presentar una demanda contra el gobierno directamente ante el Tribunal Supremo. El ruido ya se lo llevan, evidentemente. Hay una cosa que es el Estado de Derecho, el de rule of law que dicen los europeos, el Estado de Derecho es sagrado. Y para nosotros es fundamental que el Estado de Derecho funcione y que el Poder Judicial sea independiente. En este caso, el Poder Judicial, en el caso de los ERE, es un Poder Judicial independiente. Se tiraron, como decíamos antes, 152 sesiones de juicio. La del proceso fueron 56 sesiones, si mal no recuerdo. A ver, todo, además, con cámara de televisión, con periodistas, con todo. Sí. A ver, yo creo que se ha conocido la verdad. Y yo creo que la verdad, las dos verdades, la verdad judicial, que es la que se desprende del proceso, y la verdad material, que es la verdad de la verdad, en este caso coinciden. Y en este caso se ha demostrado que ese dinero que se desvió es un dinero que se desvió para, digamos, que alimentar el clientelismo y al fin del camino para seguir manteniéndose en el poder. Y la familia socialista. Y la familia socialista. Y eso es en parte, yo tengo una cosa, lo de que ha pasado con los ERE en Andalucía es en parte el abono que ha propiciado el cambio de gobierno en Andalucía, sin duda alguna. Estaban hasta las narices de que esto ocurriera, el de clientelismo. Si Andalucía es una potencia económica poderosísima, por ejemplo, Málaga, siempre que voy a Málaga me quedo sorprendido. Lo llamo siempre la Barcelona, antigua Barcelona abierta. Española abierta, sí, porque hay una industriosidad que te muere, es decir, hay un montón de gente que quiere hacer cosas, pero si el clientelismo se impone y al fin y al cabo pues está, como dicen algunos, la mamandurria, pues ¿qué quieres que te diga? Claro. Te guardo un cuadrito que hemos construido aquí con información que proviene del Consejo General del Poder Judicial para ver un poco cómo ha ido esto de los indultos a condenados por corrupción. El tiempo es del 96 al 2002 y según los datos del Consejo, en el gobierno, los gobiernos de Aznar produjeron 139 indultos, los de Zapatero produjeron 62 indultos, los de Rajoy 16 y los de Sánchez por ahora 4 con tendencia a mejorar. Bueno, esto lo que no significa nada, porque depende pues, de los casos que coincidan con tu fase de mandato. Hay mandatos más largos que otros ahí dentro del ranking pero sí da la idea de que hay mucho indulto a condenado por corrupción, ¿no? A ver, en España no tenemos una definición concreta de corrupción. Corrupción es esto. Son 9 delitos más o menos, que son los que determinan lo que es la corrupción. Yo creo que sí lo que hay en nuestro país es una inadmisión a la corrupción, es decir, hay mucho cansancio a que se lo lleven crudo. Hay un discurso por una parte que es el discurso meritocrático, hay que trabajar, y por otra parte otros que se llevan crudo. Yo creo que estamos en una fase de nuestro país, por eso Sánchez no ha dado tantos indultos, aunque también podemos meter ahí los indultos del proceso. Claro. Sí. Esto, como defines, corrupción. No, pero el proceso, ya me contarás, y estamos viendo ahora mismo que una parte de la pasta que utilizaron para darle vida al proceso venía de los dineros oficiales. Lo está investigando ahora mismo el Tribunal de Cuentas, por lo tanto, los 4 que aparecen ahí no son 4, son más, desde mi punto de vista, en mi opinión. Sí, ¿no? yo también coincido. Entonces, yo creo que hay una mayor inadmisión por parte de la gente hacia la corrupción. Lo que queremos es un país que funcione, un país que sea democrático. Mira, ahora, por ejemplo, con el tema del Poder Judicial, yo siempre lo digo, he llegado a la conclusión de que la democracia es que las instituciones cumplan su tiempo y haya renovación de gente. En el momento en que no se cumplen los tiempos de la renovación, la democracia empieza a palidecer, porque al final el clientelismo, los amiguetes, lo tal, lo cual, y esto deja de ser democracia. Yo creo que eso fundamental es que la democracia funcione y se renueven. Pues yo te intento colocar la convicción que tengo profundamente de que los indultos no los debe dar el gobierno, los tiene que dar el Poder Judicial. Los da el rey, eso para empezar, pero bueno, por instancia no del Poder Ejecutivo. Es que el gobierno va a dejar
la palanca libre. No, pero la solución, se ha hablado tantas veces de regular esto de los indultos, la solución la tienen ante su propia cara. Dejar que sea la justicia la que evalúe si se ha procedido bien en una sentencia o no. Y no un señorito pues que defiende unos colores políticos y que en un momento dice una cosa que le pueda convenir. Pero fíjate, yo creo que para llegar a eso, que puedo estar de acuerdo contigo, ¿vale? Para llegar a eso tendríamos que llegar a un punto en el cual el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, se renovara, porque es la única vía que queda por explorar, se renovara en la línea que dicen las asociaciones. Es decir, que sean los propios jueces, los 5.000 y pico, que elijan esas 12 vocales. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú haces eso, estás despolitizando el Poder Judicial. Ahora mismo lo que haces es, lo dijo además Juan Mari Vandrés en el año 90, en el año 85 se hace la reforma Vandrés, ¿te acuerdas? Para que nuestros espectadores más o menos se enteren, se hace la ley orgánica del Poder Judicial y en esa ley se cambia la forma que tenía antiguamente de votar a los 12 vocales por parte de los jueces, que sean los políticos, que sea el Parlamento. Bien, 4 años después, Juan Mari Vandrés en El País, en una columna, reconoce con todo lujo de detalles que estaba mal hecho y que aquello condujo a la politización del Poder Judicial. Al final, el cambio de cromos. ¿Cuánto tú y cuánto yo? ¿Topa ti o vaya? Y entonces, claro, dices, ¿en qué se deviene todo eso? En los nombramientos de muchos de ellos, que son de una sensibilidad o de otra sensibilidad, y al final deviene en que democráticamente deja de tener esa respetabilidad que tenía que tener. Por eso, justamente, porque viene manchado con la cosa política. Cuidado, que yo no creo que no haya ningún juez que no sea político. Todos somos políticos, todos tenemos nuestra ideología, evidentemente. Pero que le deba el cargo a es otra cosa. Eso ya cambia las cosas. Eso ya es otra cosa, porque, bueno, la gente, afortunadamente, pues cambia de color político. Sí, ahora claro. Lo estamos viendo. Se diga Bestringe, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, se ha cambiado ha pasado por todo, o a Juan Marín, que ha pasado por una inmensa gama cromática. Aprovechando que estás aquí, me gustaría que comentásemos algo que vamos a ver ahora en vídeo. La Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, acaba de anunciar esta mañana que abre causa contra Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos, por haberse financiado con presuntos informes en alguna de sus empresas y con la ayuda de la banca venezolana del tiempo de Chávez. Utilizaban para todo ello un montón de cuentas en paraísos fiscales, algunas empresas que triangulaban ese dinero. En concreto se le persigue al caballero Monedero, mira tú qué nombre para alguien perseguido por haber blanqueado 425.000 euros. Juan Carlos Monedero vuelve a estar en el punto de mira. Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha decidido abrir una causa contra el cofundador de Podemos por presuntos delitos de blanqueo y falsedad documental. Una apertura que se realiza en base a los recientes oficios policiales remitidos por la ODEF que indican de la existencia de un movimiento triangular entre la empresa de Monedero con el Banco del Alba con sede en Caracas y la mercantil View Europa. La investigación, que también ha sacado a la luz la existencia de 92 cuentas corrientes a nombre de Monedero, 82 de ellas en Países Bajos, se enmarca en el análisis de un cobro que asciende a 425.000 euros que recibió Monedero a través de la Caja de Resistencia Motivados Producciones por parte de ambas entidades para elaborar un informe de asesoría realizado en 2014. Dentro del informe policial también se pone en el punto de mira al presidente del Banco del Comercio Exterior, Bacoex, Ramón Gordills, quien es además el representante de la República Venezolana en el directorio del Ejecutivo del Banco del Alba y que ya fue señalado por desviar presuntamente dinero en efectivo a Podemos. En el auto del magistrado, la justicia tendría ahora en cuenta las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, en las que afirmaba el uso de la mercantil View Europa para encubrir las operaciones irregulares vinculadas a Monedero. Con esta ya son 2 las causas en las que está involucrado el cofundador de Podemos. La primera de ellas fue sobre la existencia de una caja B de la formación morada y cuya causa resultó archivada por la sección tercera de la Audiencia Nacional, abierta además a raíz de las confesiones del chavista Carvajal. Don Carlos, ¿qué te parece? Qué bueno que tú has dicho la palabra adecuada, triangulación, lo dice claramente en el auto en el cual decide investigar esto, la triangulación de la pasta que iba de Venezuela y de determinado tipo de empresas. Bueno, García Castellón es un perro de presa
y se ha visto aquí materia, va a seguir hasta el final del fondo la materia. El tema, quizá eso tenga que ver con el tema de Pollo Carvajal, ¿no? Quiere decir que sin duda. Estados Unidos pidió su extradición, no está extraditado. Él quería ser, el Pollo Carvajal, un testigo protegido, con lo cual se quedaba en España, no iba a Estados Unidos. Bueno, quizá parte de la fuente sea esta, la moneda de cambio, ¿no? Sí, bueno, sí. Mira, todo lo que ayude a que la verdad aflore, ¿qué quieres que te diga? Sí, bueno, yo, ¿no te parece? esto de los testigos protegidos me parece que en España está poco evolucionado. Hay países donde funciona mejor y ha resuelto innumerables problemas. Por cierto, el tema de los testigos protegidos fue una de las cosas que se dejó Dolores Delgado cuando era ministra de Justicia, porque quería una nueva ley de testigos protegidos. La que tenemos ahora mismo es de película, es decir, no protege a nadie. Nada, un desastre. Don Carlos Berbel, director de Confilegal, un placer enorme tenerte en el programa. Nosotros nos vamos a publicidad. De manera que en lo que llevamos con ustedes han podido ser informados casi mejor que Pedro Sánchez de las posibilidades que tiene para que no vaya a la cárcel Griñán. De manera que desde que estamos juntos se han enterado de las corrupciones que puede que desentierre de una vez por todas la Audiencia Nacional en la financiación venezolana de Podemos. Y en el tiempo que llevamos juntos se han enterado ustedes de las andanzas de la trama de la droga en diferentes puntos de España, que es una necesidad conocerlas y exigir cambios y contundencia con eso. Y todo eso es gracias a un medio de comunicación pues que desde el rigor, pero también desde la idea de compartir determinados valores con ustedes, determinadas maneras de pensar, de sentir y sobre todo de querer el mismo futuro para España, un futuro mejor, un futuro de libertades, un futuro de emprendimiento, un futuro que garantice a nuestros hijos que no van a tener que irse a trabajar a Cabo Cañaveral, se van a poder quedar en su país si así lo desean, si así lo desean. País de libertades. Lo que no será nunca esto si dejamos al actual gobierno social comunista que continúe, que ponga más impuestos a poder ser. Así es que les invito a llamar al 91 616 2464 y hacerse socio del Club de Amigos. Es como suscribirse a este medio, es ayudarnos a ser mejores portavoces de aquello que ustedes creen. No se me ocurre plan mejor. Y por cierto, en el Club de Amigos están pues todo el día dándole vueltas a algunas cosas que nos ofrecen, sea culturales o sea algún artículo. En este caso les quiero enseñar el reloj que llevo puesto, que es el nuevo reloj del Toro Televisión, y que es una maravilla, es muy bonito. Pueden elegir ustedes las esferas en color negro, verde o azul. También les digo que todos llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Son sumergibles hasta 100 metros, tienen una garantía de 2 años y ahora viene lo mejor. ¿Cómo hacerse con uno de estos relojes? Es tan fácil como llamar por teléfono al Club de Amigos o mandar un correo electrónico. Sigues las instrucciones y el reloj te llega o le llega a aquel al que has decidido regalárselo. Bueno, dejando de lado al club, quiero que vean algunas medidas tomadas en Berlín, la capital alemana, para empezar a meterle en la cabeza a los ciudadanos la necesidad de ahorrar energía. Han decidido que, bueno, para que se vea claramente la voluntad de todos, ir apagando unos 200 monumentos durante esta pasada noche. Los berlineses han ido viendo cómo la ciudad quedaba pues, a oscuras en términos de sus lugares más interesantes. Bien, y de Berlín, sumido en la oscuridad por necesidades de ahorrar energía, nos vamos a Barcelona, donde hoy ha sido el último día para Laura Borràs al frente del Parlamento catalán. También la han desalojado de su sillón, de su butacón de diputada. Laura Borràs queda suspendida como presidenta del Parlament de Cataluña tras 10 días negándose a dimitir desde el 18 de julio, cuando se conoció su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia catalana. La decisión, tomada por el PSOE catalán, Esquerra y la CUP, provoca una crisis abierta en el gobierno regional, ya que Borràs es la líder de Junts, uno de los partidos de la coalición independentista. La injusta decisión de hoy hace mal a la democracia, hace mal a este Parlamento y hace mal al conjunto del independentismo
mismo, que recordemos, tenemos mayoría absoluta en esta Cámara. La decisión se toma después de que el TSJC dictara la apertura del juicio oral por supuestos fraccionamientos de contratos durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. Primero le han pedido que renunciara voluntariamente, a lo que Borràs se ha negado. Dimitir es un gesto voluntario y yo no dimito. Después ha comenzado la votación, donde 5 escaños han sido necesarios para suspenderla de su cargo. Hoy han comparecido unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Las reacciones no han tardado mucho en llegar. Al salir, muchos miembros y votantes de la CUP la esperaban para apoyarla. Esquerra replica las reacciones de Borràs pensando en el independentismo. Por su parte, la CUP ha defendido la transparencia por bandera. La mejor respuesta contra la represión es la transparencia, la ejemplaridad y la referencialidad. En el PSC nadie ha querido hacer declaraciones. El único de la oposición que ha hablado es Ciudadanos. Ciudadanos lo que exige es la convocatoria de un pleno específico para elegir un nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Ahora se abre un proceso para la composición de la nueva mesa del Parlamento, con dudas sobre quién será la sucesora de Borràs y, sobre todo, con las incógnitas de cómo afectará esta decisión al tripartito independentista. ¿Se romperá el gobierno? Puede que sí, porque Quim Torra, que fue, como saben, presidente de la Generalitat, ya está diciendo que están los motivos para romper sobre la mesa. Y es posible que ese gobierno de Esquerra y de Junts pues, no llegue a septiembre. Ya lo veremos. Lo que hemos visto hoy es la encuesta de población activa, los datos del paro trimestralmente, y son buenos, aunque la segunda EPA del año es tradicionalmente bueno, pero es igual, nos alegramos mucho. 255.300 personas que estaban en el paro y que ahora están en activo más o menos precario, en eso que llaman, pues algunos dicen que son muy buenos, pero los contratos fijos discontinuos, pues la verdad es que, ¿qué quieren que les diga? Es un contrato precario sí o sí. El paro, ¿cómo está el paro en España? 12,48% de los activos y sigue siendo el peor dato de paro de la Unión Europea. La tasa de paro en España cae al 12,5%, cifra más baja desde 2008 con casi 20 millones y medio de ocupados. En el segundo trimestre del año, la ocupación aumentó en 383.000 personas, una cifra de ocupación que se sitúa en línea con las cifras de los segundos trimestres previos a la pandemia. Es la primera vez que la cifra de paro es tan baja desde el año 2008, año en el que quebró Lehman Brothers. Puede que sobre el papel sean unas cifras muy buenas y que el gobierno presuma del descenso de los contratos temporales. La diferencia es que lo que considera contratos definidos, en realidad muchos de ellos son fijos discontinuos. Es decir, una persona trabaja 6 meses al año y otros 6 cobra un paro mucho menor a la cifra que gana en el primer periodo. Exactamente, ha habido un aumento del 43% de discontinuos en el segundo trimestre comparado con el año anterior. Sin embargo, si observamos el incremento del empleo indefinido es mucho menor, menos del 15%. Esta cifra del paro se apoya gracias a que estamos en los meses de verano y la hostelería en plena vuelta a la casi normalidad no da abasto. De hecho, el 55% del empleo nuevo del que saca pecho el gobierno viene de la hostelería, más de la mitad. A su vez, hay que sumarle otro sector que depende directamente del turismo, que es el de servicios de ocio y culturales. Entre los dos suman el 65% del empleo creado en el segundo trimestre del año. ¿Creen que el gobierno debe presumir de estas cifras? Bien, ahora vamos a hablar de si el hecho de haber tenido hijos, la paternidad, genera algún tipo de derecho o de algún complemento cuando llega la hora de la jubilación. Vamos a hablar de esto con doña María Pilar Redondo, que es abogada y doctora en Derecho Internacional y Derecho Comunitario. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, tengo entendido que usted, revisando directivas de la Unión Europea, un día se topó con una sentencia del año 2021 en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí reconocía este derecho a los padres para recibir un complemento por su haber tenido hijos a la hora de su jubilación. ¿Es así? Sí, efectivamente, esto fue por el ITRS profesional que revisa las sentencias del Tribunal de la Unión de Justicia de la Unión Europea, y aparece una demanda de una persona que exige que se les haya reconocido la paternidad como derecho
y entonces el tribunal considera que la directiva por parte del Estado español no se ajusta al derecho de igualdad entre el hombre y la mujer. Ya. Por lo tanto, gana la sentencia y a mí me da la pista para buscar a ver dónde está concretamente esa directiva. Porque tenemos que saber bien que la directiva se implanta en los estados con el espíritu concreto de que determina esa directiva. Pero los estados tienen cierta maniobrabilidad, ¿vale? En este caso vamos a entrar que la directiva pertenece concretamente la número 79 de lo que era entonces la Comunidad Económica Europea. Esta traslación de legislación al Estado, o sea, al Gobierno de España, aparece en 2016 por el Gobierno de Aznar, que refunda y pasa al artículo 59 bis de un texto refundido de una ley de 1994. Y a partir de ese momento, en España hay un reconocimiento a que la maternidad genera derechos después de la jubilación. Vale, vamos a ver. Pero el gobierno actual, en el año 2021, actúa para este complemento de maternidad, que literalmente se llama así, lo transforma en un instrumento eficaz para la reducción de la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Vamos a ver, la sentencia pertenece a 2019 y estos señores transforman para la mujer exclusivamente con el fin de superar esa brecha salarial. Es totalmente anticonstitucional, porque ya había dictado el tribunal precisamente la igualdad entre el hombre y la mujer, y tenía el derecho exactamente igual el hombre que la mujer a exigir su compensación. Eso ocurre así. Y entonces usted inicia un camino de pedir lo que en derecho cree que le corresponde, dado que usted ha tenido varios hijos. Efectivamente, vamos a ver. Yo inicio el trámite con arreglo a la ley española, que te exige unos requisitos perfectamente definidos, como son los hijos que has tenido, pero lo importante es que tiene que ser que la mujer en su vida profesional haya precisamente trabajado al mismo tiempo que los nacimientos. Es decir, no vale que después de los nacimientos, etcétera, etcétera, la mujer pueda solicitar esta natalidad, porque no es natalidad concretamente. Es decir, es necesario que se produzca en el momento del nacimiento. Bien. Por lo tanto, la vida profesional tiene que estar de manera coincidente con con lo que es la cotización a la Seguridad Social. Ese es el término fundamental. Bien. ¿Qué ocurre? Que yo hago los trámites, como es lógico, se mandan al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y esto lo hago concretamente el 6 de mayo de este año. No se da por aludido, no tengo ninguna contestación y vuelvo a hacer otro requerimiento, ¿vale? En la cual, en este requerimiento, sí que sugiero que yo perfectamente asumo que es un silencio positivo, adaptándome a la ley concretamente del procedimiento administrativo, que en su artículo 23 y 24, concretamente ya en el 24, asistimos a un silencio positivo que se percibe por parte de el que has pedido tal derecho. ¿Por qué? Porque está concretamente dentro de una ley, no solamente la ley nacional, sino el derecho comunitario. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, espero que este último requerimiento sea contestado. De todas maneras, tenemos un instituto, digamos, de la Unión Europea, que es llamado Solvi, que se puede hacer esta reclamación aportando todos los datos
para que concretamente se dirija a la institución española, el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que cumpla con ese mandato y ese derecho. Muy bien. Doña María Pilar Redondo, le voy a rogar que esté en contacto conmigo cuando la respondan para seguir este tema, porque puede ser muy interesante para buena parte de nuestra audiencia, que puede estar en su mismo caso. Le agradezco mucho sus explicaciones y le deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida abrimos la mesa de análisis político. ...15 jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y hoy lo hacemos con don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, verso libre de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Está usted enfadado con la EPA? Porque, ¿qué le pasa con la EPA? La encuesta de población activa. No, acabamos de dar noticias. Estoy enfadado porque están comparando, la ministra está insultante y está comparando los datos del 2008 con estos, que son tan buenos, y entonces ahora le explicaremos que no es así. Bueno, pues hágalo, explíquelo. ¿Lo hacemos en un momento? Hombre, claro. Bueno, vamos a ver. Usted sabe que a mí, donde me gusta poner el foco para saber si se crea empleo o no, es en las horas trabajadas. Bueno, pues Yolanda. Es verdad que tenemos 20,5 millones de ocupados, que es más o menos lo mismo que había en el segundo trimestre del 2008. Felicidades. ¿Dónde está el problemita, Yolanda? Pues que en el 2008 las horas semanales trabajadas eran 722 millones. De horas. Y ahora, de horas. Y ahora son escasamente 658 millones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto, Yolanda? Que hay un 10% menos de trabajo que en el 2008 y que ese trabajo está repartido entre más gente, por lo tanto es mucho más precario que el que había en el 2008, que ya era precario, pero ahora todavía. Así que nos queda mucho camino que recorrer. Y que tengamos suerte. Bueno, nos acompaña también don Roberto Hernández Granda, que además de periodista y analista político es presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes, don Xavier. Buenas tardes. Ya le veo camino de Asturias, como quien dice. Sí, estoy muy atento a las últimas noticias político-judiciales antes del merecido descanso estival. Sí, sí. Andamos de que si indulto o recurso, ¿no? Sí, indultos, recursos, monedero para arriba y billetero para abajo. Hombre, monedero para arriba. Vamos a empezar por ahí. Esto es una gran alegría. Ustedes ya se lo saben mejor probablemente que nosotros tres. Se lo hemos contado muy bien. El juez Manuel García Castellón dice que con información que proviene del general Hugo Pollo Carvajal, dice que a ver, ¿cómo es esto? 425.000 euros que aparecen, que vienen y que van, como la canción de ABBA, y desaparecen. Esta triangulación. Otros han empezado a mirar, a ver, este monedero, dice, Juan Carlos, monedero, dice, hombre, pero si es titular de 92 cuentas, muchas de ellas, la inmensa mayoría, en paraísos fiscales, eso, hay un informe, como los de Filesa, pero esta vez para decirle a la Alianza Bolivariana cómo tenía que trabajar en América Latina. Ya ves tú si Chávez necesitaba de monedero para saberlo. Bueno, el general Hugo Carvajal creo que ha contado en la Audiencia Nacional lo fundamental del asunto este. Mire, no busque más, esta sociedad es nuestra, es de los venezolanos, la utilizamos siempre para dar, pues para comprar, ya sabe usted, para financiar, para ayudar a quien queremos ayudar. La van a encontrar en tal procedimiento, en tal asunto y en tal otro. Y entonces, claro, ante esa evidencia, el juez Manuel García Castellón, que es un juez de presa, de esos que va royendo el hueso, pues ahora tiene un largo recorrido, pero que me da que va a ser esto bastante malito para Monedero. Hombre, esto viene ya de atrás del caso Neurona, aquellos pagos de que le habían dado de los países del ALBA por ese informe que nunca existió. La moneda universal bolivariana. Juan Carlos, mi amigo, le decía Chávez, estos son, realmente Podemos, que venían de unos asamblearios universitarios, siempre han sido un atajo de chavistas ladrones, y esto es así.
O sea, un atajo de chavistas ladrones, lo que era el núcleo duro de Podemos. Este hombre se hizo a un lado, era tan exagerado que se tuvo que hacer a un lado para no intervenir en las cuitas de Podemos, pero sigue siendo sigue siendo un líder intelectual. Con la connivencia de un tal Cristóbal Montoro, que le advirtió, oye, te vamos a ir a ver si tal, y entonces fue corriendo a Hacienda a hacer una paralela para legalizar una cantidad parecida a esta que tenía en un maletín. Pero lo más indignante del grupúsculo de Podemos y más es que ellos siguen con el dedito levantado, siguen dando lecciones de moral, siguen hablando de democracia, porque nosotros los demócratas, pero ¿qué democracia si no hay nada más indigno y miserable que saquear impunemente el dinero de las víctimas del socialismo siglo XXI, socialismo bolivariano? Porque ese es dinero del narcorrégimen, dinero venezolano. Bermejo. Bueno, lo de las cuentas bancarias, yo por lo que he leído, que no sé si será verdad, es que la inmensa mayoría están en el banco Triodos, que es un banco que es holandés y que no depende, digamos, del Fondo de Garantía de Depósito español, sino que... está fuera de muros. Y fuera de muros. Se puede considerar que las empresas holandesas muchas veces son algo... no es muy claro. Paraíso fiscal. No es muy claro. Pero bueno, las BVs. Las NV son empresas residenciadas en las colonias de Curazao, de Aruba y de no sé qué más, y esas no cotizan impuestos. Sí. Lo que pasa es que yo creo que Monedero tiene tantas porque debe ser que Podemos utiliza ese banco, porque es un banco de esto ecológico y no sé qué coño, es cuando se carece. Y si él es, que no lo sé, es un juicio de valor que estoy haciendo, si él es apoderado de Podemos, pues probablemente las muchísimas cuentas bancarias que tengan los grupos municipales de Podemos, los no sé qué de Podemos, las no sé qué de cuándo, pues las tienen en ese banco y él debe ser el que maneja el dinero en Podemos. Que lo explique. Porque si no, no entiendo, pero aquí no entiendo cómo puede tener tantas cuentas. Aquí en concreto de lo que hablamos es de 425.000 euros de una triangulación promovida por Chávez, el expresidente venezolano, y que tenía una finalidad: beneficiar a unos tíos que hacen política contra el sistema en España. Esto es contado en lo básico. Les interesaba a unos revolucionarios que pusieran patas arriba el esquema democrático español. Esto lo venimos contando desde la fundación misma de Podemos 2014. Pues lo tenemos que repetir. Lo hay que repetir, sí, porque las generaciones van cambiando y los nuevos votantes que tienen 18 años entonces eran muy pequeños, ¿no? Fíjese usted lo de los seres, pero si hay gente que ha crecido sin saber quién era Chávez ni Griñán, por eso tenemos que ser muy contumaces. Vaya semanita la de este gobierno, ¿eh? Primero lo de Chávez y Griñán, que le gustará más o menos al presidente del gobierno, pero es corrupción. Cuando uno prevarica como cargo público y permite que el dinero público se vaya por el marjal, eso se llama corrupción, aquí y en cualquier otro lugar de España. Y termina la semana con el asunto este de Monedero y la Audiencia Nacional, o sea que no está nada mal. Hoy quiero recuperar el asunto de los seres y lo vamos a hacer con un factor de actualidad, porque hoy la vicepresidenta, la más valorada de España, Yolanda Díaz, esta del partido Sumar, ha roto el caldero. Hasta ahora estaban todos muy calladitos. Ione Belarra, Echenique, Errejón, todos calladitos. No quiero ni oírlo. Uy, que han condenado a Griñán. No me pregunten por eso. No, salgo por la puerta de atrás del ministerio. Belarra. Bueno, y hoy ha salido Yolanda Díaz y ha dicho, pues, lo que pueden ustedes escuchar a continuación y calificar por ustedes mismos. Ha dicho las fundamentales del derecho, que esto es muy grave, claro. Lo que opina es que el caso de los ERE son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras andaluces. Y por tanto, cuidado, es muy grave. Creo que tiene que ver con el bipartidismo, con gestiones públicas que creo que ya la ciudadanía ha demostrado que las rechaza. Y creo que aquí nos tenemos que manifestar. Es decir, la ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas.
Bueno, aparte del mantra de los trabajadores y las trabajadoras, lo suscribo con una sola salvedad. Eso que dice del bipartidismo. ¿Pero qué bipartidismo había en Andalucía? Usted le ha dado mucho el sol. Lo otro está bien, ¿eh? Lo otro es muy grave, sí. Y la ciudadanía española no consiente casos de corrupción. Le podía haber añadido muchas cosas. La ciudadanía española no va a consentir un doble trato, una doble vara de medir en la justicia. La ciudadanía española no va a consentir que ese señor condenado en firme no ingrese en prisión. Luego ya, si presenta recursos, ya veremos. Pero que tiene que ingresar, sí. Porque la ciudadanía española le vais dando sustos los que politiqueáis y un día metéis, qué sé yo, pues a la mujer de Bárcenas, que decía que no sabía nada de todo esto, 12 años de cárcel. Y ahora tenéis la obligación de demostrarnos a los de abajo que la justicia tiene una sola vara de medir y que el mundo de la política no ha venido a corregir las decisiones del mundo de la justicia. Son dos de los temas que nos van a tener entretenidos en los próximos meses. Para identificar a un progre o a alguien de izquierdas es muy sencillo en un caso de corrupción. Cuando es un caso de corrupción que afecta al PP, la crítica se centra en el PP, porque es un partido corrupto. Cuando afecta a otros partidos es el bipartidismo y es la clase política. Todos los políticos son iguales. Yo estoy desencantado de la política, suelo decir a veces el progre, esto no me interesa. Lo de Susana Díaz es muy interesante, pero lo que ha dicho es cierto, pero es una manera, yo creo, de meter el dedo en el ojo también a Pedro Sánchez y desmarcarse de Podemos, como hizo en su momento en Ucrania también. Ellos, no vamos a mandar armas, hombre. Pero hombre, yo como dice el clásico, a ver, Roberto, dice que guapa no es, pero para un día que viene bien peinada, joder, déjeme usted disfrutar del momento. Yo creo que tendríamos que hacer una mención honorífica también a los voceros gubernamentales de la profesión que han abierto la veda contra el Tribunal Supremo y que es obsceno el mantra ese de el hombre bueno desconocedor. Griñán es un hombre bueno y además no lo sabía. Sí, claro. Vamos a ver, transformar el dinero público en combustible para ganar elecciones mediante redes clientelares y malversación, le puedes poner las etiquetas que quieras y vestirlo así con un envoltorio, pero eso es corrupción. Y además, uno de los casos más graves de la Europa occidental. Roberto, échame una mano con la lista. Juan Lanzas, el de la UGT, tenía dinero para pasar una vaca, decía su madre. Este era el que repartía entre las empresas. A ver en qué estamos. Gaspar Zarrías, el barón de Jaén, se repartía entre Jaén a empresas amigas, pero vamos a ver si le pedían los sindicatos andaluces, le pedían el bote a las empresas. Yo te encargo unos mecheros, pero tú me devuelves el bote, que era la propina con lo que se financiaba el tema. Pues ¿qué no haría el PSOE al frente de la Junta de Andalucía, en la Sierra de Sevilla, en tantos lugares? Y bueno, si han salido poco a poco, aparte de la cosa absolutamente intolerable de la cocaína y las prostitutas, que eso es, con eso solo hay para correr hasta Sevilla arrodillado y en Semana Santa. Eso es lo que tendría que hacer Pedro Sánchez, que no ha entendido nada, porque como él iba poco a misa, no se enteraba mucho, pero esto era el dolor de los pecados, el acto de contrición. Cualquier andaluz con el que hables, los andaluces sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, sabían lo que era el PSOE. Es como si me preguntas a mí sobre la Federación Socialista Asturiana, claro que sé lo de Río Pedre. Y luego, Roberto, vamos a recordarlo porque hay gente joven que no se ha criado en la tardanza, 11 años y medio, de la instrucción del caso de los ERES. Sí, ya, tiene cola. Si coges todos los que han empotrado en ERES de empresas en las que nunca pusieron el pie, porque había gente que estaba siendo favorecida. Mira, el ERE te van a pagar 50.000 euros. Tú no has estado nunca allí, pero no digas nada. ¡Pum! Y lo empotraban en la lista. Y los trabajadores de las bodegas de Jerez X decían, pero bueno, ¿quién es este? ¿Y aquella? Y si coges esa lista de nombres, hay periodistas que lo han hecho y lo tienen escrito en libros. Si coges la lista de esos nombres, son exalcaldes socialistas que habían perdido el trono, gente a la que le debía un favor el partido porque había favorecido no sé qué cambio en la diputación de no sé qué lugar. Familiares y amigos, parentela. Claro, pues chicos, eso es robar para el partido. Bien parecido a lo de Filesa. Robar para el partido. La cuestión de si se han metido un euro en el bolsillo nos da igual. Pero si con esa corrupción tú consigues permanecer en el poder,
al final estás cobrando como cargo público gracias a esa corrupción, claro. O sea, sí te estás beneficiando. Claro, es financiación ilegal. Claro, estás comprando votos. Es claro. Bermejo, que está muy callado. Bueno, yo me voy a centrar en el presente. Yolanda Díaz ha dicho, bueno, pues lo que puede decir alguien que no se ha metido en esos chanchullos y ha dicho algo correcto. Por lo tanto, bien. Del PSOE, que me han dado todos vergüenza ajena, porque es que o sea, no sé cuál de ellos ha sido más zarrapastroso y más indigno a la hora de evaluar esto, pero ha habido una persona que sí que me ha causado grata impresión, que no recuerdo su nombre, pero sé que es la delegada del gobierno en Madrid, que el otro día en un rifirrafe con el traidor Almeida le dijo, no, es que yo lo de los seres lo considero algo repugnante. Ella dijo que eso pues fue algo repugnante. Están a punto de echarla por haber dicho pues eso. Pues a lo mejor la echan, pero es la única del la doctrina oficial es que eran honestos, honrados, justos, que pagan por pecadores, ¿y qué más? Y que la justicia también, la culpa es casi de la justicia. Hombre, por supuesto. Que además fue todo dividido. O sea, ya lo corregiremos vía indulto. Sí, no, el indulto está al caer. ¿Quién manda en la justicia? Pues eso. A ver, indultaron a golpistas sediciosos porque eran sus socios de gobierno, lo necesitaban, indultaron a dos locas que habían secuestrado a sus hijos. ¿Cómo van a indultar a compañeros del partido, uno expresidente del partido? No lo tengo tan claro que les vayan a indultar. Yo creo que la estrategia... Caer, No, es que si un indulto en puertas de unas elecciones, eso ya sería... Yo creo que la estrategia es la del Constitucional. Como van a cambiar a un par de ellos, ¿no? Ahora, y hay otro que el hombre se ha ido a casa... puede llevar años con esto abierto, puede cambiar el gobierno y puede volver a ser bueno, otro color. Salvo que aprieten el acelerador, que cuando quieren... Acuérdese usted cuando legalizaron Batasuna, fue en una semana. Pero hay elementos en esto de indulto sí, indulto no, o recurso al Constitucional, que bueno, las dos cosas pueden ser hechas a la vez, de hecho se van a hacer a la vez. El tema del indulto mancha a Sánchez, porque es que aquí es la primera vez que se condena a dos expresidentes de un partido político que resulta que es el suyo. Y hombre, la ciudadanía española tampoco es tonta de baba y se va a rebotar y va a decir, oiga, ya está bien, hombre, si la han hecho, que paguen. Esa es la diferencia. Y aquí tienen los señores de la toga y el mazo, también tienen un problema, porque nos tienen que demostrar a toda la ciudadanía que los políticos no tienen un carril bus especial para pasar por los trances judiciales. No. Que si son duros, duros no. La ley que dice que 6 años y 2 días, pues 6 años. A mí me parece poquísimo. Quieren que sea sincero. Solventar un asunto de corrupción de dinero público de 680 millones de euros con una condena a 6 años y 2 días y unas inhabilitaciones de unos tíos que tienen menos futuro que las momias de Egipto, me parece regalado. Sale a 1 año por cada 100 millones. Ahora, también queremos los españoles que el tal Pedro Sánchez, como secretario general de un partido, o el presidente del partido, debiera ser mejor, nos pida perdón a los andaluces y a los españoles, porque esto ha sido un atropello de las finanzas públicas. Claro. Pero que no, ¿cómo va a pedir perdón si lo es que no se metieron dinero en el bolsillo? Y es una huida hacia adelante, es salir a defenderlos, que a mí me parece inaudito que salga un presidente del gobierno a defender a políticos corruptos condenados. Efectivamente, condenados 2 veces. En la mayor por sentencia. La Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Y yo creo que por menos montaron una moción de censura con el tema Gürtel a don Mariano. Claro. Bueno, don Mariano tampoco que no es que no se la mereciera, pero estamos hablando mucho. De si vamos pero claro, fíjate, la ciudadanía, ¿por qué se creen que ha votado a otros que a los socialistas en Andalucía hace 4 años? Porque estaban hasta el gorro de esto. Claro. Esta fue la clave, además. Claro, por supuesto. No sé, fue la clave de todo. Como es normal. Y el proceso dilatado. ¿Quién dilataba el proceso? ¿Qué hicieron estos señores? Abandonar su cargo, irse al Senado corriendo. ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Una inmunidad. Claro, o sea que... Un aforamiento, mejor dicho. Bueno, pero esto, usted y yo no lo hacemos. Usted y yo, comprometidos con lo único que tenemos en la vida, que es nuestra imagen profesional, hubiéramos pedido
agilidad al procedimiento, que nos escucharan el máximo de personas posibles, hubiéramos dado todas las entrevistas que nos hubieran solicitado, no como estos dos. ¿Estos dos qué han hecho? Que el otro día, escuchando al abogado este de Griñán, decía el hombre este, dice, hombre, es que, ¿cómo le van a meter en la cárcel? Dice, habrá que esperar a que se pronuncie el Constitucional. ¿Cómo se va a cometer esa injusticia, hombre, si aún no...? Pero vamos a ver, tío, que te ha juzgado ya un juez, otro juez, el Supremo, no sé qué. ¿Y cómo que no mete en la cárcel? Pues claro que tiene que entrar en la cárcel. Y es que no va a entrar antes porque estamos en el mes de agosto, y hay que redactar y los votos particulares y no sé qué coño. Pero claro, es que ya está bien. ¿Cuántos años hace de eso? 11 y medio. Y recuerde, don Xavier, que además aquí lo comentamos, que esta sentencia se esperó a que pasaran las elecciones andaluzas. Sí, hombre, últimas. sí, no se me olvida. Ahí empecé yo a ver que había una doble vara de medir en la justicia. Si eres político, vamos a esperar, no queremos perjudicarte. Y si eres una persona normal y corriente, que te ves metido en un lío de estos, pues a la cárcel, como... ¿Qué dice la mujer de Bárcena? Que ya no sabía nada. Bueno, pues la han condenado en el no sabía nada, 12 años de cárcel. Yo no sé si sabría o no sabría, pero si con unos la justicia es así, con los otros tiene la obligación de ser igual, ¿o no? Ahora tenemos la oportunidad de aquilatarlo. Ahora lo que vamos a aquilatar es la fiereza de Alberto Núñez Feijóo, que bueno, le toca la lotería. Este llega, empieza a subir en las encuestas, sale la condena de Griñán, pero no aprovecha ni una. No aprovecha ni una. De verdad que es un delantero centro de esos que no mete goles. Está clarísimo. Vamos con la de hoy. No sé qué lío se cuenta sobre si el PSOE evita o no evita censurarse. Sánchez ha sido el único presidente condenado por hacer propaganda electoral desde la Moncloa. Todo ello sumando a la confirmación del Supremo esta misma semana de las penas a dos expresidentes del Partido Socialista Obrero Español que lo fueron durante 14 años. Si fue capaz de edificar su moción sobre lo que lo hizo, ¿son todas estas verdades suficientes para que Sánchez se censure a sí mismo? Con una inflación de 2 dígitos, a niveles de hace 30 años, con el doble de tasa de paro de la media de la Unión Europea, con un déficit y una deuda descontroladas y unos niveles de riqueza que no alcanzarán la época del 2019 hasta el 2024, la única idea de Sánchez, una vez más, ha sido subir los impuestos. Sí, no, sí está bien, el discurso es aseadito, excepto por un pequeño pero, que hay que ponerle. Lo que no cuadra, no cuadra. Lo diga Feijóo o su porquero, me da igual. Miren, si tanto te incomoda, si tan grave ves la sensación de haber robado en Andalucía, pues no digas eso, no digas eso. ¿Quién presentó una moción de censura y tumbó a Mariano Rajoy? Pedro Sánchez. Pues haz tú lo mismo. Claro. Si tú crees que es tan grave lo que estás enumerando, pues oye, ahí lo tienes bien explicado en la historia reciente de España. Una moción de censura. Una moción de censura, además, dejaría a Podemos marcado porque se tendrían que plantear otra vez estar con Pedro Sánchez, con lo que eso supone. Pero vamos, romper... Feijóo propone además que Podemos rompa con Sánchez, o Sánchez rompa con Podemos, más bien lo segundo. Pero la relación de Sánchez con Podemos es exactamente igual que con la de Esquerra Republicana, por pura conveniencia. Por conveniencia política. Yo estoy seguro de que en el fondo Sánchez a Ione Belarra y a Montero las desprecia, incluso las desprecia intelectualmente y hace que ellas mismas se dejen en evidencia. Si no, no les dejaría al Falcon para que se fueran a Nueva York y tal, aumentaría el presupuesto. Ahora han sacado un cartel que de las gordofobia también pueden ir las entradas de peso a la playa y demás, y eso es malversación también. 85.000 o 86.000 euros creo que fue un cartel que fue un copia-pega, que todo lo hace un alumno de FP en media tarde, de imagen. O sea, una judicatura así y, claro, la imagen que tiene Sánchez de Podemos es la misma que tenemos el resto, la del insomnio, pero le conviene ahora mismo y cuando no les interese los dejará. Feijóo. Feijóo, bueno, es que él preside un partido bastante corrompido también, y claro,
salir a decirle al otro que eres un golfo, pues igual se te levanta la falda y se te ven las vergüenzas, ¿no? Porque a veces viene una corriente y tal, ¿no? Entonces yo creo que esto obedece a un pacto entre ellos bueno, pues ya me entiendes, que al final se reparten las culpas, las no culpas y las jerezas. Hoy tenemos a Feijóo, quién sabe mañana. Pero como siga así con esta tibieza el hombre, pues no sé cómo le va a ir. Bueno, la verdad es que hasta la última en llegar al colegio Pilar Alegría, que ahora es la portavoz del partido y la ministra de no sé qué, se atreve con el líder de la oposición y le da capones, así que puede. Hoy también. Hoy ha dicho que ¿por qué no? Para echar mítines que no vaya a la puerta del Senado, que mejor se va al edificio sede del Partido Popular. Y entonces ella misma ha hecho la gracia. Uy, ¿en qué estaría yo pensando si se lleva muy mal con ese edificio sede? Vamos a escuchar a Pilar Alegría. El balance del Feijóo de esta mañana nos muestra poco trabajo, mucho catastrofismo y ningún acuerdo. Hoy Feijóo ha utilizado sus 35 minutos para hacer un mitin. Por cierto, un mitin que ha realizado en una plaza pública en el Senado de España. Para hacer un mitin, lo lógico es que se hubieran dirigido esta mañana a su sede, a la sede de la calle de Génova. Bueno. Esta es la nueva portavoz del Partido Socialista y bueno, pero es violenta y sectaria como la que había antes, ¿eh? Qué barbaridad. Me acuerdo en Aragón cuando hicieron una campaña para trincar los 400 euros de bono juvenil y era un cómic. Y decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer para coger este bono? Y dice, pues votar al PSOE, que es el que lo ha propuesto. Eran unas figuras así. Y salía Pilar Alegría también en ese cómic. Ya, sí, no se pierde una, está claro. Bueno, vamos a tener un impuesto contra los bancos y un impuesto contra las energéticas, pero hasta hoy no hemos sabido de qué cantidad es el impuesto, cómo se va a calcular, en fin, las líneas fundamentales de algo que, eso sí, han salido a presentar a Pachas, Pachi López y el camarada Echenique. El Gobierno propone gravar con un 4,8% los ingresos de la banca y con un 1,2% los de las grandes empresas energéticas. Así se recoge en la proposición de ley que el Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso y con la que pretende recaudar 7.000 millones de euros en los próximos 2 años. Además, el Ejecutivo prevé establecer multas del 150% en caso de que las empresas trasladen el impuesto a los clientes. En el caso de la banca, pagarán los intereses y comisiones netas a aquellas entidades que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Y en el caso de las energéticas, pagarán el impuesto a aquellas que facturen más de 800 millones de euros al año. Este impuesto al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024. Sin embargo, el impuesto dirigido a las entidades financieras tendrá una duración de 2 años, concretamente hasta 2023. El fin último de esta proposición de ley, según el portavoz del PSOE y también de Unidas Podemos, es conseguir un reparto justo del coste que está suponiendo la inflación para todos los ciudadanos. Le corresponde ahora a estos que están teniendo beneficios extraordinarios también aportar su parte de solidaridad. Y como digo, este Gobierno no se limita a utilizar los recursos que tiene para ayudar a la gente que lo pasa mal, sino también a repartir las cargas, porque hasta ahora de las crisis salíamos, lo he dicho antes, con los ricos más ricos y con los pobres más pobres, y con una clase media destrozada. Tanto López como Echenique han subrayado que con la inflación las grandes entidades se están beneficiando, mientras que las pequeñas empresas y las familias casi no pueden llegar a final de mes. Vamos a estar vigilantes para ver cómo funciona este nuevo gravamen y evidentemente que no lleven a cabo esa práctica de repercutir en los precios. Las reacciones de las empresas afectadas no se han hecho esperar. Se han mostrado reacios con la medida y han amenazado con acudir a los tribunales. Aseguran que con este impuesto no se va a conseguir frenar la inflación ni mejorar el crecimiento económico ni de empleo. El Gobierno es consciente de ello, aunque por ahora parece que prefiere no valorar esa posibilidad. Lo fundamental, lo que tienen que tener claro, más allá de los porcentajes, más allá de tal, o de criterios técnicos como
que son importantes, porque esto al final conducirá a sentencias en contra de estos impuestos, la doble imposición, por ejemplo. Pero en cualquier caso, lo importante de verdad es que aunque se ponga una multa extraordinaria de 150%, si se traslada a la ciudadanía, todos sabemos que estos son dos impuestos que vamos a pagar todos los ciudadanos, que los van a trasladar, que los van a repercutir, que es muy fácil hacerlo y muy difícil probarlo. Bueno, algunas personas me han dicho, señor Bermejo, pero ¿cómo es posible que estas empresas ganen tanto si a ellas se supone que también les está costando mucho más caro la materia prima, en este caso? Digo, mira, es muy simple. Si tú antes vendías a 100 y te costaba 75, pues ganabas 25. Ahora a estos señores se les ha doblado, les cuesta 150, pero es como son un oligopolio, nos lo cobran a 200, por lo tanto están ganando ahora 50 en vez de 25. Por eso son las energéticas. Las energéticas, las petroleras, las eléctricas. Entonces, la fórmula no es hacerles pagar impuestos extraordinarios de estos que encima los repercuten y que encima luego hasta te pueden ganar en los tribunales. No. Lo que hay que hacer es que paguen el impuesto de sociedades como todo hijo de vecino al 25%, pero que lo paguen de verdad. Eso es lo que hay que hacer y eso lo recibiremos todos los ciudadanos. Porque si no, corremos el riesgo de que esto al final pues, sea una medida, insisto, que les salga aún mejor a estas empresas. Yo no sé en qué cabeza cabe que subir impuestos a la banca, intentar hacerles la puñeta, por así decirlo, va a beneficiar de alguna manera a las clases medias y a los ciudadanos, cuando sabemos perfectamente quiénes son los que lo vamos a pagar, que somos todos los españoles que nos veremos de alguna forma en la factura agravado. Luego también tengo que hacer una parte, y es que yo cuando veo a Patxi López se me sube la tensión. Es inevitable, porque lo recuerdo diciendo que ellos pactaban con Bildu porque es que el PP no les dejaba otra opción. Claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos han obligado a pactar con Bildu. Este era el que se reía de Pedro Sánchez, que decía en el debate cuando las primarias, ¿cuántas naciones hay en España? ¿Qué es una nación, Sánchez? Pedro, ¿qué es una nación? Y él decía, pues es un sentimiento, como los catalanes y los vascos, es un sentimiento pues, como si fuera un dolor de estómago, ¿no? Pues así están en el PSOE. Entonces, presentado por Patxi López y por Echenique. Eso da para otro cómic, ya que hablamos antes de cómics, no aparte. Ya, pero este populismo es engañar a la gente, hacerles creer que con ese dinero que vamos a sacar de todo esto va a ser, bueno, esto va a ser tremendo, como nos hacían con la tasa Tobin, como nos hacían con el impuesto. Ha sido todo pantomima. Mentiras. Esto, lo más sencillo es dejar que pase el tiempo, es como el tope del gas. El tope del gas, la isla energética, eso sirvió para rellenar 2 meses de que pareciera que hacían algo. Se aprobó. ¿Y qué efecto ha tenido? Ninguno. Ahora, el golfo este de Galán, que ha dicho que es que ha tenido unos beneficios del copón, pero que en España le han bajado. Mira, Galán, macho, o sea, con toda la ingeniería esa que tienes ahí de empresas, que deriváis las cosas y las ponéis, las declaráis en otros, fuera de España, no sé qué, pero tú, ¿por quién nos tomas, macho? ¿Por quién nos tomas? Que los inspectores de Hacienda no son capaces de encontrar dónde están los beneficios de vuestras empresas por el enjambre de filiales mercantiles y fondos que... Bueno, mira, Galán, por favor, ¿cómo puedes tener tanta cara de decir, no, es que en España nos ha bajado el beneficio, pero en cambio fuera de España nos ha subido muchísimo? Claro, porque es que fuera de España no hay inflación. Allí no la están pasando putas. Tampoco, sobre todo en Estados Unidos, que tienen una inflación del... No, y han tenido que subir otros 75... Han entrado hoy en recesión. Hoy ya están en recesión. Es que no tienes vergüenza, Galán, ¿verdad? No te... Bueno, cambiamos de asunto, que veo que sulfura mucho a los participantes en la tertulia. Vamos a hablar de Cataluña, porque el CIS catalán, que tiene menos fiabilidad que el CIS de Tezanos, eso hay que decirlo de entrada, para prevenirlos, cuidado. Pero estos ahora les conviene. Uy, qué mal va esto del independentismo, vamos a contarlo, a ver si los que estaban con el independentismo reflexionan y se excitan. Pronto va a haber que movilizarlos el 11 de septiembre, como cada año. Bueno, la cuestión es que, según ellos, el 52% de los catalanes rechaza que Cataluña se vaya a convertir en un Estado independiente.
Vamos a verlo. El independentismo deja de tener seguidores. Un 52% de los catalanes rechaza la independencia de Cataluña, mientras que el 41% sí lo apoya y un 7% no se moja, según una encuesta del CIS catalán. La encuesta se ha realizado con una muestra de 2.000 personas entre el 7 de junio y el 7 de julio. Y es que el porcentaje de personas que apoyan el independentismo baja en 3 puntos respecto al anterior, donde un 44% lo apoyaban. Y en cuanto a las personas que no lo apoyaban, es el más alto desde 2015. En la última ola fue del 48%, una diferencia de 4 puntos. El PSC ganaría las elecciones al Parlament con 36 a 42 escaños, seguido de Esquerra con 31 a 37 y Junts per Cat con 22 y 27. Mientras tanto, el Partido Popular ascendería de la 8ª a la 4ª posición y obtendría entre 9 y 14 escaños, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión. Por otro lado, la encuesta de GESOP sitúa a la CUP con un resultado entre 8 y 12 escaños, siendo la quinta fuerza más votada. Vox entre 4 y 8 diputados por delante de En Comú Podem y Ciudadanos. Por último, en cuanto a la estimación de voto válido, el PSC lideraría obteniendo entre el 25% y un 29%. Esquerra le sigue con un porcentaje entre 19 y 23%. A su vez, Junts per Cat tiene entre 14 y 17, el Partido Popular entre 7 y 10 y la CUP entre 6 y 8, mientras que En Comú Podem, Vox y Ciudadanos se situarían entre el 4 y el 6%. Parece ser que los partidos independentistas en Cataluña cada vez tienen menos fuerza. Don Roberto. Bueno, como usted ha dicho, la credibilidad de este CIS con Barretina hay que ponerla en entredicho. A mí no me preocupa tanto el sentimiento de, a lo mejor, de independencia como de identitarismo, sobre todo antiespañol. Es decir, cómo se va desmantelando poco a poco el Estado de Derecho en Cataluña, por ejemplo, con este apartheid lingüístico que tenemos ahora, con la expulsión del castellano de la escuela, de la universidad y de la administración pública, es decir, que ha reducido al ámbito privado, privando a su vez, para la redundancia. Porque le conviene a Pedro Sánchez. Claro, hombre, eso por supuesto. Los tribunales ya han hablado. Privando a más de la mitad de los catalanes utilizar su lengua materna en el entorno público. Por lo tanto, eso sí que es un problema, y no que quiera más o menos la independencia, porque en el fondo saben que eso es una quimera, que no va a ocurrir, o al menos no va a ocurrir en esta próxima década. Bermejo. Bueno, a mí por lo menos deciros que un CIS que no es muy favorable a los jefes del CIS, esos, pues por lo menos lo han sacado, ¿no? Es decir, con lo cual todavía debe ser peor de lo que pone ahí. Depende de lo retorcido que esté el jefe, que a lo mejor lo que quiere es fustigarte para que reacciones y vengas a brevar. Pues no sé, normalmente suelen hacer al revés, sí, pero igual este tiene otra estrategia. Y nosotros en este caso lo que tenemos que trabajar es para que esa mayoría independentista pues no sea la que al final acaba nombrando los presidentes, ¿no? Y bueno, ahí pues vemos que Vox se desinfla también, un poco siguiendo la tendencia que hemos visto estos días atrás en otras encuestas, y el PP sube un poco más, o sea, ya parece que ya tiene un cuerpo, y bueno, nosotros pues ahí seguimos resistiendo. Y lo preocupante es que gane las elecciones ese partido que no gobierna, pero condiciona todo, que es el PSC. Unos que no sabemos si son constitucionalistas o están con Esquerra negociando, cambiándose cromos para tú me ayudas allí y yo te ayudo allá, ¿no? Es una mezcla. Es que yo creo que el PSOE lo que busca al final es gobernar en Cataluña con Esquerra. Yo creo que es lo que busca. Para mí es el verdadero problema, porque un nacionalista más Eso o menos... puede ser pronto, ¿eh? Sí. Porque ya dice Quim Torra que claro, quiere que se rompa el gobierno. A Torra lo ves venir, él habla eso de las fallas genéticas en el ADN y dice, bueno, este es un tarugo racista y ya está. Pero el PSC, esa ambivalencia, que en el fondo es connivencia con el nacionalismo, me parece aún peor. Porque es un sí pero no, pero en el fondo son unos tontos útiles del nacionalismo. Sí, sí, y ahí está, pues... Será todo el peor que quieras, pero ahí tienen la encuesta. O sea, no, sí, no. Pero... O sea, allí son los que cortan el bacalao ahora. El PSC y los dos Indepe y la CUP esa que, vamos, resiste como la madre que la parió. O sea que... Pues sí. Eso hay que ser objetivo, esa es la realidad. Así que ya me contarás. Señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho la presencia en el estudio y vuestras opiniones, naturalmente, a ustedes su paciencia desde sus hogares. Es por eso que les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Bueno, la Audiencia Nacional ha decidido abrir una causa contra el que fuera fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Lo hace por presuntos delitos de blanqueo de capitales y también de falsedad documental. Va a ser el juez Manuel García Castellón quien investigue este presunto blanqueo de 425.000 euros a través de empresas del propio Monedero y otras que aportaba para la triangulación de esos fondos el gobierno de Venezuela. Están utilizando información de la que puso a disposición de la audiencia el general Hugo Pollo Carvajal y parece que es clave para determinar la relación de algunas de las empresas que intervienen en aportar fondos a Podemos del gobierno, el antiguo gobierno venezolano de Chávez. Algunas fuentes apuntan ahora a que Monedero maneja así como 90 cuentas bancarias, muchas de ellas en paraísos fiscales. Nada más y nada menos. Bueno, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, vuelve a ser noticia por su papel en la presunta financiación ilegal de la formación. La Audiencia Nacional ha abierto una nueva causa contra Monedero por blanqueo de dinero procedente del chavismo. Entre la documentación aportada por la UDEF figura que el que fuera secretario de programa de Podemos es titular de nada más y nada menos que 92 cuentas corrientes. Juan Carlos Monedero vuelve a estar en el punto de mira. Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha decidido abrir una causa contra el cofundador de Podemos por presuntos delitos de blanqueo y falsedad documental. Una apertura que se realiza en base a los recientes oficios policiales remitidos por la UDEF que indican de la existencia de un movimiento triangular entre la empresa de Monedero con el Banco del Alba con sede en Caracas y la mercantil View Europa. La investigación, que también ha sacado a la luz la existencia de 92 cuentas corrientes a nombre de Monedero, 82 de ellas en Países Bajos, se enmarca en el análisis de un cobro que asciende a 425.000 euros que recibió Monedero a través de la Caja de Resistencia Motivados Producciones por parte de ambas entidades para elaborar un informe de asesoría realizado en 2014. Dentro del informe policial también se pone en el punto de mira al presidente del Banco del Comercio Exterior, Bacoex, Ramón Gordills, quien es además el representante de la República Venezolana en el directorio del Ejecutivo del Banco del Alba y que ya fue señalado por desviar presuntamente dinero en efectivo a Podemos. En el auto del magistrado, la justicia tendría ahora en cuenta las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, en las que afirmaba el uso de la mercantil View Europa para encubrir las operaciones irregulares vinculadas a Monedero. Con esta ya son dos las causas en las que está involucrado el cofundador de Podemos. La primera de ellas fue sobre la existencia de una caja B de la formación morada y cuya causa resultó archivada por la sección tercera de la Audiencia Nacional, abierta además a raíz de las confesiones del chavista Carvajal. Presunta corrupción que afecta a Podemos y corrupción juzgada que afecta al socio de gobierno, al Partido Socialista Obrero Español. Todavía están cociéndose los humos de la política a partir de la sentencia que condena a Griñán. Hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, ha dicho que a ella le parece que este asunto es muy grave y ha dicho que la ciudadanía no tolera la corrupción y que además este caso de los ERES es especialmente sangrante puesto que tiene que ver con los recursos públicos destinados a los trabajadores andaluces. Creo que tiene que ver con el bipartidismo, con gestiones públicas que creo que ya la ciudadanía ha demostrado que las rechaza y creo que aquí nos tenemos que manifestar. Es decir, la ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas. Bueno, el Gobierno sigue sin pronunciarse sobre un posible indulto a José Antonio Griñán. De salir adelante, la medida de gracia vulneraría el Código Ético Socialista. Este documento recoge en su artículo 8 que ningún miembro del partido podrá proponer o apoyar un indulto cuando éste esté ligado a un caso de corrupción. En el PSOE hoy han reiterado que es pronto para manifestarse sobre el tema, pero no han descartado explícitamente la medida. Bueno, una semana esta que deja a los dos partidos que forman parte del gobierno tocados por asuntos de corrupción, algunos presuntos y otros juzgados. El PSOE por la pena, por la prevaricación y malversación contra Chávez, Griñán,
Maleni Álvarez y media docena más de socialistas andaluces. En ese caso, en el caso del PSOE, se echa en falta el dolor por los pecados, el acto de contrición y el propósito de enmienda. Y pedir perdón a la ciudadanía, demonios, que a ver, alguna vez tendrá que llegar. Pero la verdad es que la teoría de que no se llevaron un euro a casa, pues no convence ni siquiera a la familia socialista, porque muchos de ellos están pensando cómo hace Yolanda Díaz, en que, ojo, que aquí de lo que estamos hablando es del dinero de los menos favorecidos, que son los desempleados en Andalucía. Y para colmo, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que ya quedó pues, arrinconado en su propio partido por un dinero recibido en unos maletines, está ahora siendo investigado de nuevo por sus pecaminosas relaciones con los banqueros del chavismo. Una trama que tenía como finalidad, lisa y llanamente, pues que el chavismo financiara a los chicos de Podemos en España para corromper el orden democrático de España. Monedero resulta que es titular de más de 90 cuentas bancarias, muchas de ellas en paraísos fiscales. Bueno, básicos si uno pretende triangular y hacer que sea legal un dinero que no lo es, tiene que blanquearlo. Y esa es la tarea en la que parece que han pillado a Monedero. Ha sido muy importante el aporte de uno de los que está como testigo protegido en España, general Hugo Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia de Venezuela, que ha dado las claves para que los juzgados de la audiencia entiendan qué papel juega cada quien en ese interés por inferir en los asuntos políticos de España que tenía Hugo Chávez Frías. Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hoy balance sobre el curso político en un acto a las puertas del Senado. El presidente de los populares ha criticado la división en el seno del Gobierno y ha instado a Sánchez a volver a la moderación. Respecto a la sentencia de los ERE, Feijóo ha emplazado al presidente del Gobierno a censurarse a sí mismo, tal y como hizo él con Rajoy, desalojándole del poder por la trama Gürtel. Han hecho retroceder a España en estos tiempos de libertad de prensa y en calidad democrática. Todo ello sumando a la confirmación del Supremo esta misma semana de las penas a dos expresidentes del Partido Socialista Obrero Español que lo fueron durante 14 años. Si fue capaz de edificar su moción sobre lo que lo hizo, ¿son todas estas verdades suficientes para que Sánchez se censure a sí mismo? La nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha demostrado hoy que tiene ironía y cierta mala uva, porque cuestiona a Feijóo. Dice que para dar un mitin pues en la sede del partido, no en la puerta del Senado. Y, ahora que dije lo de la sede del partido, es que el Partido Popular tiene muy complicada relación con la sede del partido. Bueno, vamos a escucharlo. El balance del Feijóo de esta mañana nos muestra poco trabajo, mucho catastrofismo y ningún acuerdo. Hoy Feijóo ha utilizado sus 35 minutos para hacer un mitin. Por cierto, un mitin que ha realizado en una plaza pública en el Senado de España. Y novedades también en la investigación del caso Pegasus. El juez ha citado a declarar como testigos a los ministros Grande Marlaska y Margarita Robles tras tomar declaración al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El magistrado ha pedido también desclasificar documentos reservados. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Pegasus, José Luis Calama, ha acordado la declaración en calidad de testigos tanto del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como de la ministra de Defensa, Margarita Robles. En una nota informativa se informa además de que el juez acuerda dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios. En esta causa se indaga en la infección de los móviles de estos dos ministros ahora citados como testigos, del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del intento de infectar el terminal del titular de Agricultura Luis Planas con la herramienta informática Pegasus. La Audiencia Nacional apunta en el comunicado que Calama acuerda estas diligencias a la vista del contenido de las declaraciones certificales de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
Autonómica Félix Bolaños. Álvaro García Ortiz ha obtenido hoy el aval del Congreso para convertirse en fiscal general del Estado. En su comparecencia, por supuesto, ha reivindicado el legado que deja la que fuera su superior y predecesora, Dolores Delgado. Lo más interesante de su aparición en el Congreso ha sido que ha revelado que va a convocar a la Junta de Fiscales para que se resuelva de una manera colegiada las dudas que ahora mismo hay sobre la posible prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Quiero comenzar mis palabras con un agradecimiento y un reconocimiento a la labor desempeñada por la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado García, cuya renuncia por motivos de salud está en el origen de mi comparecencia en el día de hoy. Durante su mandato se acometieron e impulsaron importantes iniciativas que supusieron un indudable beneficio para la carrera fiscal, para la justicia y, en definitiva, para la sociedad. Bueno, es una de las noticias del día. La mesa del Parlamento catalán ha suspendido a la presidenta Laura Borràs por su proceso judicial por corrupción. La suspensión ha salido adelante con los votos de Esquerra, del PSC y de la CUP, a los que la presidenta de Junts ha acusado de vestirse, ha dicho, de jueces hipócritas. Laura Borràs queda suspendida como presidenta del Parlament de Cataluña tras 10 días negándose a dimitir desde el 18 de julio, cuando se conoció su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia catalana. La decisión, tomada por el PSOE catalán, Esquerra y la CUP, provoca una crisis abierta en el gobierno regional, ya que Borràs es la líder de Junts, uno de los partidos de la coalición independentista. La injusta decisión de hoy hace mal a la democracia, hace mal a este Parlamento y hace mal al conjunto del independentismo, que recordemos, tenemos mayoría absoluta en esta Cámara. La decisión se toma después de que el TSJC dictara la apertura del juicio oral por supuestos fraccionamientos de contratos durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. Primero le han pedido que renunciara voluntariamente, a lo que Borràs se ha negado. Dimitir es un gesto voluntario y yo no dimito. Después ha comenzado la votación, donde 5 escaños han sido necesarios para suspenderla de su cargo. Hoy han comparecido unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Las reacciones no han tardado mucho en llegar. Al salir, muchos miembros y votantes de la CUP la esperaban para apoyarla. Esquerra replica las reacciones de Borràs pensando en el independentismo. Por su parte, la CUP ha defendido la transparencia por bandera. La mejor respuesta contra la represión es la transparencia, la ejemplaridad y la referencialidad. En el PSC nadie ha querido hacer declaraciones. El único de la oposición que ha hablado es Ciudadanos. Ciudadanos lo que exige es la convocatoria de un pleno específico para elegir un nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Ahora se abre un proceso para la composición de la nueva mesa del Parlamento, con dudas sobre quién será la sucesora de Borràs y, sobre todo, con las incógnitas de cómo afectará esta decisión al tripartito independentista. ¿Se romperá el gobierno? Bueno, la salida de Laura Borràs de la presidencia del Parlamento pone en riesgo al propio gobierno de la Generalitat, que comparten Esquerra y Junts. Hoy Quim Torra, que como saben fue expresidente de la Generalitat, a la vista de lo que estaba sucediendo, ha dicho que ahora la decisión de Junts sobre si salir del gobierno de la Generalitat es clara, es clarísima. La reflexión que hay que hacer desde Junts, evidentemente, es que si la presidenta del partido es suspendida y Junts cree que es injusto, la reflexión conduce a una decisión clarísima. Han salido los datos del CIS catalán y contra el anterior trimestre resulta que los partidarios de la independencia decrecen y el 52% de los catalanes está a favor de continuar en España y en contra de la idea de la independencia. Así que 3 puntos ha bajado el porcentaje de los partidarios del independentismo respecto a la anterior encuesta realizada por el mismo centro. En cuanto a la estimación de voto, dicen el CIS que el PSC continuaría ganando las elecciones.
El independentismo deja de tener seguidores. Un 52% de los catalanes rechaza la independencia de Cataluña, mientras que el 41% sí lo apoya y un 7% no se moja, según una encuesta del CIS catalán. La encuesta se ha realizado con una muestra de 2.000 personas entre el 7 de junio y el 7 de julio. Y es que el porcentaje de personas que apoyan el independentismo baja en 3 puntos respecto al anterior, donde un 44% lo apoyaban, y en cuanto a las personas que no lo apoyaban, es el más alto desde 2015. En la última ola fue del 48%, una diferencia de 4 puntos. El PSC ganaría las elecciones al Parlament con 36 a 42 escaños, seguido de Esquerra con 31 a 37 y Junts per Cat con 22 y 27. Mientras tanto, el Partido Popular ascendería de la octava a la cuarta posición y obtendría entre 9 y 14 escaños, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión. Por otro lado, la encuesta de GESOP sitúa a la CUP con un resultado entre 8 y 12 escaños, siendo la quinta fuerza más votada. Vox entre 4 y 8 diputados por delante de En Comú Podem y Ciudadanos. Por último, en cuanto a la estimación de voto válido, el PSC lideraría obteniendo entre el 25% y un 29%. Esquerra le sigue con un porcentaje entre 19 y 23%. A su vez, Junts per Cat tiene entre 14 y 17, el Partido Popular entre 7 y 10 y la CUP entre 6 y 8, mientras que En Comú Podem, Vox y Ciudadanos se situarían entre el 4 y el 6%. Parece ser que los partidos independentistas en Cataluña cada vez tienen menos fuerza. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido llevar ante el Constitucional la nueva ley catalana que elimina los porcentajes de castellano en las aulas. El tribunal considera que la norma excluye al castellano como lengua vehicular y que busca bloquear esa sentencia del 25%. La decisión se conoce después de que la Generalitat aprobara una directriz para expulsar al castellano de todos los espacios educativos y de que el Gobierno manifestara ayer que apoya esta ley de usos lingüísticos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que este modelo vulnera el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución, como por ejemplo el derecho a la educación. Y en economía hoy hemos conocido los detalles de ese impuesto especial a la banca y a las eléctricas. El nuevo tributo gravará el 1,2% de la cifra de negocios de las eléctricas y en el caso de las entidades financieras se aplicará un 4,8% a las comisiones e intereses. Y ojo, porque trasladar este impuesto a los clientes se multará con un 150% sobre el importe repercutido. El Gobierno propone gravar con un 4,8% los ingresos de la banca y con un 1,2% los de las grandes empresas energéticas. Así se recoge en la proposición de ley que el Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso y con la que pretende recaudar 7.000 millones de euros en los próximos 2 años. Además, el Ejecutivo prevé establecer multas del 150% en caso de que las empresas trasladen el impuesto a los clientes. En el caso de la banca, pagarán los intereses y comisiones netas a aquellas entidades que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Y en el caso de las energéticas, pagarán el impuesto a aquellas que facturen más de 800 millones de euros al año. Este impuesto al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024. Sin embargo, el impuesto dirigido a las entidades financieras tendrá una duración de 2 años, concretamente hasta 2023. El fin último de esta proposición de ley, según el portavoz del PSOE y también de Unidas Podemos, es conseguir un reparto justo del coste que está suponiendo la inflación para todos los ciudadanos. Le corresponde ahora a estos que están teniendo beneficios extraordinarios también aportar su parte de solidaridad. Y como digo, este Gobierno no se limita a utilizar los recursos que tiene para ayudar a la gente que lo pasa mal, sino también a repartir las cargas, porque hasta ahora de las crisis salíamos, lo he dicho antes, con los ricos más ricos y con los pobres más pobres, y con una clase media destrozada. Tanto López como Echenique han subrayado que con la inflación las grandes entidades se están beneficiando, mientras que las pequeñas empresas y las familias casi no pueden llegar a final de mes. Vamos a estar vigilantes para ver cómo funciona este nuevo gravamen y evidentemente que no lleven a cabo esa práctica de repercutir en los precios. Las reacciones de las empresas afectadas no se han hecho esperar. Se han mostrado reacios con la medida y han amenazado con acudir a los tribunales. Aseguran que con este impuesto no se va a conseguir frenar la inflación ni mejorar el crecimiento económico ni de empleo. El Gobierno es consciente de ello, aunque por ahora parece que prefiere no valorar esa posibilidad.
Hoy ha salido la encuesta de población activa que tiene que ver con el segundo trimestre del año y los datos son positivos. El mercado laboral ha ganado en este trimestre 383.300 nuevos ocupados y eso deja el total de los que se consideran ciudadanos ocupados en 20.400.000. Mientras el desempleo se reduce, lógicamente, y la tasa de paro queda en 12,48%, todavía la más alta de la Unión Europea, aunque esta sea equivalente a la que teníamos a finales de 2008. Y el Grupo ACS ha obtenido un beneficio neto de 330 millones de euros en los primeros 6 meses de 2022. Las ventas de la compañía han alcanzado los 15.415 millones de euros, creciendo un 15,6% respecto al año anterior. América del Norte ha sido, por cierto, la región con más ventas. El grupo cierra el semestre, además, con una sólida posición financiera con 1.044 millones de euros por caja neta. Y abrimos página de tribunales. 2 policías que abusaron de una joven de 18 años no entrarán en prisión a cambio de un curso de educación sexual. Los agentes han indemnizado a la víctima y la justicia no ve indicios de reincidencia, pero la sentencia, está claro, ha sembrado la polémica. Beatriz Dávila, tú tienes todos los detalles. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. El objeto de la polémica es precisamente ese que acabas de comentar, y es que los 2 agentes de policía que ya han sido apartados del cuerpo no ingresarán en prisión, y eso después de haber violado a la propia joven en su domicilio cuando tenía 18 años, en unos hechos que ocurrieron en el año 2018. En el acuerdo al que han llegado ambas partes se establece que ambos agresores van a ingresar en un programa de educación sexual, con lo cual no van a cumplir con esa condena de 30 años que les correspondería por haber cometido el delito de violación. Y del mismo modo van a indemnizar a la joven, a la víctima, con 80.000 euros. La decisión del Tribunal de Estepona ha levantado, digamos, ciertos resquemores y puntos discrepantes entre los magistrados por librarse precisamente de ir a prisión por haber cometido estos actos delictivos. Los 2 expolicías, que como ya te acabo de comentar, no volverán a formar parte del cuerpo de policía, han sido condenados igualmente a cumplir una condena de 24 meses de prisión, aunque se estipula que no la van a cumplir al 100% porque no cuentan con antecedentes penales ni tampoco se cree que puedan reincidir en este tipo de delitos. Además, estarán durante 5 años en libertad vigilada y no podrán comunicarse con la víctima durante al menos otros 10 años. E incluso se establece que, del mismo modo, sus nombres van a permanecer durante 30 años en el registro o en el expediente de delitos por violencia de género. Según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, esta ola de calor que hemos atravesado, que estamos atravesando todavía, de momento lleva segadas 1.909 vidas. Por edades, resulta que los mayores de 85 son los que peor han salido parados de esta ola de calor que hemos tenido, con 1.229 muertes y, desde luego, el tramo más favorecido, el de inferiores a 64 años, que solo ha tenido 85 fallecimientos. Bueno, y nos despedimos con estas imágenes de la playa de las Catedrales. El Lugo, este enclave, como otros muchos espacios turísticos en España, ha alcanzado hoy su máximo de aforo. Unas 4.000 personas se han congregado en este espacio que, como decimos, será uno de tantos muchos que acogerán a españoles y a turistas extranjeros durante las próximas semanas de vacaciones. Con esta imagen nos despedimos y ya saben que volvemos mañana. Qué envidia dan con chaquetita. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche. Hasta mañana.